Seguro que esta sensación es familiar. Estar totalmente abrumado por el ruido del mundo. Hay tantas opciones, tantas expectativas, que la propia voz se siente como un susurro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si, justo en medio de todo ese caos, se pudiera encontrar una claridad inquebrantable? Bueno, hoy vamos a trazar ese mapa, el que nos lleva de la parálisis a un propósito firme. Y este es el recorrido que haremos juntos. Vamos a empezar por distinguir el ruido de afuera de ese rugido que llevamos dentro. Luego, entenderemos por qué a veces nos escondemos. Después, un punto clave, la identidad. Y de ahí pasamos a lo práctico, a cómo generar cambios reales para terminar hablando de la disciplina de una forma distinta. Ok, empecemos por el núcleo del asunto. La vida moderna es en esencia una batalla constante que se libra dentro de cada persona. Por un lado, el ruido ensordecedor de afuera. Por el otro, el rugido poderoso que tenemos dentro. A ver, cuando hablamos de rugido, no nos referimos a ser agresivos o a gritarle al mundo. Para nada. Es más bien como la calma y la fuerza de un león. Es esa autoridad que nace de saber quién uno es, de tener claro para qué está aquí. Es una fortaleza que no necesita hacer ruido para hacerse notar. Miren qué claro el contraste. De un lado tenemos el ruido, esa parálisis por tener demasiadas opciones, la distracción sin fin de las redes sociales, la presión de lo que otros esperan. Y del otro lado, el rugido. Un enfoque claro, una identidad firme y sobre todo la fuerza para actuar con un propósito. Es básicamente la diferencia entre quedarse analizando todo y empezar a actuar con intención. Bien, pasemos a cómo reaccionamos frente a tanto ruido. Muchas veces, la respuesta natural no es pelear, sino todo lo contrario, esconderse. Vamos a meternos de lleno a entender por qué nos alejamos de nuestro propio potencial. La historia de Gedeón de verdad es una metáfora perfecta para esto. Él estaba destinado a ser un líder, un libertador, pero el miedo lo tenía escondido, haciendo una tarea súper importante, pero en el lugar equivocado, solo para que no lo vieran. ¿Suena familiar? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Ocultamos nuestros talentos en trabajos o rutinas que no nos llenan solo por buscar seguridad. Gedeón se escondía de los madianitas, que eran sus enemigos en ese momento. Y eso nos trae a una pregunta que es clave para nosotros hoy. ¿Quiénes o qué son esos madianitas en nuestra vida? Y aquí los tenemos. Nuestros enemigos modernos no suelen llevar armas. Son el miedo a lo que van a decir los demás, el pánico a fallar y ese terror a quedarnos solos si tomamos un camino diferente. Justo estos miedos son los que nos mantienen en el escondite. Y ahora sí, llegamos al corazón de todo esto, al cambio de mentalidad que lo transforma. Ojo con esto. La victoria externa jamás llega antes que la claridad interna. La identidad tiene que estar definida antes de que se pueda ganar cualquier batalla. Tratemos de imaginar la escena. Gedeón está ahí, escondido, muerto de miedo, y de repente se le aparece un ángel y lo saluda así: guerrero valiente. No le dice miedoso ni el que se esconde. Le habla a su potencial, no a su realidad de ese momento. Esto que sintió Gedeón es lo que la psicología hoy llama disonancia cognitiva. Es esa tensión, esa incomodidad que se siente cuando lo que creemos ser choca de frente con lo que estamos haciendo. Ese llamado a ser un guerrero valiente tenía que, sí o sí, provocar un cambio en su forma de actuar. Entonces, el punto crucial, el más importante de todos, es este. El llamado que tenemos no se basa en nuestras circunstancias actuales, sino en nuestro diseño original. Se nos llama a ser lo que fuimos creados para ser, mucho antes de ver cualquier resultado o victoria. La identidad siempre va primero que el logro. Ok, si la identidad es lo primero, ¿cómo se empieza a vivir desde ahí? Pasemos ahora a la parte práctica. La transformación real siempre empieza por enfrentar los obstáculos internos. Pensemos en esto por un segundo. La primera misión que le dan a este guerrero valiente no es ir al campo de batalla, es volver a su casa y destruir algo. Tenía que derribar los altares a las creencias limitantes, a los miedos, a los malos hábitos que su propia familia había construido. La primera batalla siempre, siempre es por dentro. Y esto nos da un plan de acción súper claro. Primero, identificar esas ideas de no puedo, no soy suficiente. Segundo, cuestionar esos hábitos, esas tradiciones familiares que nos frenan sin que nos demos cuenta.
Y tercero, este concepto griego que es potentísimo, metanoia, que significa renovar la mente, o sea, cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. Y llegamos a la parte final. Una vez que la identidad está más clara y esos altares internos empiezan a caer, ¿cómo se mantiene el impulso? Bueno, aquí es donde entra la disciplina, pero vamos a verla desde una perspectiva totalmente nueva. La palabra disciplina casi siempre suena a castigo, ¿no? Algo pesado que tenemos que hacer. Pero aquí va un cambio de enfoque radical. Y si vemos cada acto de disciplina como un acto de honor, cada vez que uno estudia, ordena su espacio, cumple su palabra, eso no es un castigo, es una declaración. Es como decir en voz alta, mi propósito es tan valioso que voy a construir una vida que lo honre. Entonces, estos son los 3 pilares para sostener ese crecimiento. Primero, metanoia, ese cambio de la narrativa interna. Segundo, ver la disciplina no como un castigo, sino como una forma de culto, de honrar el propósito. Y tercero, y esto es clave, entender que la valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo, porque el propósito pesa más. Y cerramos con esta idea, que es muy poderosa. El impacto público, la victoria que todos ven, ese rugido, no nace en un escenario. Nace en los momentos de fidelidad en secreto, en la disciplina silenciosa, en la batalla diaria contra las creencias que nos limitan, en el tiempo a solas. El verdadero cambio siempre, siempre comienza de adentro hacia afuera.